vida de cada uno de mis hermanos de la iglesia de Prado. Te pido, Padre Celestial, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que podamos tener un oído sensible a tu palabra, un corazón humilde que recibe con amor esta palabra tuya, Señor, palabra que no vuelve vacía, sino que cumple el trabajo para el cual tú la has enviado, palabra viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estaba revisando este salmo, que pues sí, pues un salmo, digamos que no es tan largo como otros salmos, pero sí tiene una particularidad de tener esos 43 versículos, y me llama la atención o capta mi atención ese último versículo, que es la conclusión del salmo, porque dice, tomen esto en cuenta los sabios. Hablando de ese tomen esto, es todo lo que ha venido desarrollándose durante los 42 versículos anteriores. Este salmo, si ustedes lo ven ahí en su Biblia, en la mía lleva un título ahí en negrilla al comienzo, que dice, Dios es bueno con su pueblo. Y creo que nosotros hemos conocido un Dios bueno de verdad. Y este salmo tiene unas características especiales, aunque no vamos a entrar en profundidad a estudiar las características especiales, pero sí vamos a conocer cuáles son estas y cómo este salmo tiene, de cierta manera, una forma sistemática en la que se escribió. Y este salmo resalta 4 situaciones particulares que vivieron los antepasados de Israel. Fueron unas situaciones de hambre y sed, fueron situaciones de esclavitud, fueron situaciones de enfermedad y fueron situaciones de tempestad. Si empezamos a revisar este salmo, entonces vamos a encontrar unos 3 primeros versículos que nos dan una introducción a lo que será el desarrollo de todo el salmo. En esos 3 versículos el Señor está diciendo, el salmista está escribiendo, y en esa introducción nos presenta unos resultados, nos presenta a un Dios que es bueno, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos liberó y un Dios que nos reconoce como pueblo suyo. Eso es lo que está diciendo ahí en esos 3 primeros versículos. Y a partir del 4.º versículo, a partir del versículo 4, comienza entonces el salmista a desarrollar una serie de ideas que plantean esas 4 ideas, esas 4 situaciones que él muestra en los salmos. Comienzan describiendo, en primer lugar, una situación complicada, una situación que pudiéramos decir que está en contra, una situación difícil, una situación incómoda, una situación que quizá puede estar a punto de llevarlos al borde de la muerte. Luego hay un segundo momento en el que este pueblo, estos antepasados, claman a Dios en su angustia. Dios los libra de su angustia, los libra de su aflicción. Y luego entonces cómo el Señor resuelve esa aflicción. Y luego hay una declaración de alabanza. La primera situación que encontramos, que es la situación de hambre y sed, está en el versículo 4 al 9. Y nos dice de la siguiente manera, nuestros abuelos andaban sin rumbo y por lugares desiertos. No encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado. Tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los libró de su aflicción. Los puso en el camino correcto que los llevaría a un lugar habitado. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Dios calma la sed del sediento y el hambre del hambriento. Entonces vemos ahí esa primera situación donde los antepasados de Israel andaban sin rumbo y al estar sin rumbo y no encontrar un lugar donde habitar, estaban muriendo de hambre y de sed, estaban en el desierto. Pero entonces en esa angustia de hambre y de sed, clamaron a Dios y el Señor los libró de su aflicción y los pudo el Señor llevar por el camino correcto. La segunda situación que encontramos en este salmo está en el versículo 10 al versículo 16 y es una situación de esclavitud. Y comienza diciendo el salmo, versículo 10, nuestros abuelos estaban afligidos, vivían en la esclavitud y no sabían qué hacer ni a dónde ir, pues no tomaron en cuenta los consejos del Dios Altísimo y se rebelaron contra él. Por eso Dios los castigó con los trabajos más pesados. Tropezaban y nadie los levantaba. Llenos de angustia, oraron a Dios y él los salvó de su aflicción. Les mostró el camino a seguir y los libró de su esclavitud.
Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Hizo pedazos las puertas de bronce y las barras de hierro que nos tenían prisioneros. Entonces vemos esa misma estructura de escritura de este salmo, una situación en la que están afligidos por la esclavitud, que estando en esa aflicción clamaron al Señor, el Señor los libró y ahora les ha dado libertad. Tenemos una tercera situación en el versículo 17 al 22, que es una situación de enfermedad al borde de la muerte. Entonces dice el versículo 17, nuestros abuelos fueron tan rebeldes que se portaron como unos tontos, sufrieron mucho por su maldad, tan enfermos se pusieron que al ver la comida vomitaban. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Con solo una orden los sanó. Así los salvó de la muerte. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Démosle muestras de gratitud y presentémosle ofrenda. Anunciemos entre gritos de alegría las maravillas que ha hecho. Y la cuarta situación que nos presenta este salmo va del versículo 23 al versículo 32. Entonces comienza diciendo versículo 23, nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor, eran lanzados de arriba a abajo, y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Que lo alaben todo el pueblo y sus gobernantes. Ahí hemos llegado hasta el versículo 32 del Salmo 107 y hemos visto estas cuatro situaciones que se plantean. Y entonces hay una situación de angustia, una situación de aflicción, una situación de hambre, una situación de enfermedad, una tormenta en alta mar, pero en su angustia estas personas clamaron a Dios y Dios los oyó y entonces el Señor los libró de su aflicción. Así que podemos observar de esa manera sistemática esos pasos que presenta este salmo. Si lo miramos a partir del versículo 33 hasta el 43, ya empieza de cierta forma el salmista a hacer conclusiones más generales. Desde el versículo 33 dice el salmo, Dios convirtió en desiertos los ríos y los manantiales, pero a la tierra fértil la convirtió en tierra inútil, porque los que allí vivían eran gente muy malvada. En cambio, al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Al pueblo que había pasado hambre lo dejó vivir allí y ellos construyeron grandes ciudades, sembraron campos, plantaron viñedos y tuvieron muy buenas cosechas. Dios le dio su bendición y ellos tuvieron muchos hijos y sus ganados se multiplicaron. Tiempo después los malvados los humillaron y los hicieron sufrir hasta que solo unos pocos quedaron con vida. Pero Dios castigó a esos malvados y los hizo perderse por desiertos sin caminos. A la gente pobre, Dios la saca de su aflicción y hace que sus familias aumenten como sus rebaños. Cuando la gente honrada ve esto, se llena de alegría, pero los malvados se quedan callados. Y ahí llegamos al versículo 42, dando el salmista estas conclusiones generales de todo lo que Dios hace para mostrar su misericordia y para mostrarle la bondad que tiene con su pueblo. Entonces, al final, el salmista dice, como para cerrar esto, o sea, sabios, tengan en cuenta todas estas cosas que Dios ha hecho y pongámonos entonces a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Creo que este salmo lo que quiere es, en primer lugar, darnos una evidencia objetiva, una evidencia demostrable e irrefutable de la manera como Dios sostiene a su pueblo, de la bondad, de la fidelidad, de la misericordia de Dios. Presentar esos atributos maravillosos y absolutos de Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia. Es un Dios que no se detiene ante ninguna situación, nada lo puede parar, es un Dios invencible. Pero entonces yo me pongo a pensar en algo
acerca de este salmo, y es el tiempo en el que fue escrito. Si nosotros conocemos la Biblia, conocemos que está separada en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando acerca de un antiguo pacto y un nuevo pacto, podremos entender entonces que estamos en los salmos y los salmos hacen parte de lo que es el antiguo pacto. Y los salmistas que escribieron estas frases y que dieron evidencia objetiva de estos, están hablando incluso de tiempos que están desde antes de la ley, desde antes que Dios le diera la ley a Moisés. Estamos hablando entonces del tiempo de la promesa, quizás del tiempo del gobierno humano. Entonces, yo me pongo a pensar, si analizamos, si establecemos una línea de tiempo con las dispensaciones que hemos estudiado, entonces estamos hablando de tiempos de la promesa y tiempos en los que estaba establecida la ley de Moisés. Es decir, que estas personas todavía no habían experimentado el perdón de sus pecados de la manera como nosotros como iglesia lo hemos experimentado. Ellos lo que tenían era solamente la experiencia de una expiación por el pecado, donde un animal, un cordero, la sangre de ese cordero era derramada y rociada sobre ellos para encubrir el pecado, pero ese pecado no era eliminado por completo. Lo que hacía era borrado el pecado, pero aún en el corazón del hombre seguía ese sentimiento de hacer siempre lo malo. Este pueblo, el pueblo antiguo, vivía bajo la ley de Moisés y no tenían la opción, no tenían la manera de vivir la experiencia del nuevo nacimiento que nosotros hemos disfrutado, que estamos disfrutando. Ningún israelita en esa época y ningún habitante del mundo podía llevar el título de ser hecho hijo de Dios. Tampoco se había vivido la experiencia, porque apenas estaba surgiendo esa promesa maravillosa que Dios hizo de llenarnos con el Espíritu Santo. Así que mucho menos ellos tenían el conocimiento o la noción o la idea de lo que significa vivir en el Espíritu. Entonces yo digo, si estas personas que no tuvieron todos estos privilegios que nosotros hoy como iglesia tenemos, pudieron hablar de las maravillas de Dios, entonces vamos a ver de qué manera nosotros debemos entonces tomar este salmo. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido llamados, los que hemos sido predestinados para esta salvación maravillosa, ¿sí? Tenemos unos privilegios. El primero de ellos es que el precio del pecado ha sido pagado por medio de la muerte de Cristo en la cruz, abriendo un nuevo camino, haciendo un nuevo pacto, un pacto que se mueve en una dimensión totalmente diferente al pacto que había en la ley de Moisés, que ahí estamos hablando de un pacto en la carne. Algún día tendremos tiempo para revisar bien cómo desde la perspectiva de Romanos y luego la perspectiva de Hebreos se presenta esa nueva la dimensión de un nuevo pacto. Los que somos iglesia tenemos la experiencia entonces de que nuestros pecados hayan sido perdonados, pero no solamente que haya sido encubrido nuestro pecado, sino que hemos nacido de nuevo. Y al ser nacidos de nuevo, entonces somos nacidos de Dios, somos nacidos de lo alto, es decir, que podemos decir con libertad, podemos realmente decir con seguridad que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces tenemos la herencia celestial, y Él nos ha dotado con el poder del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, vivimos en el Espíritu. Todo esto para decirles que nosotros como iglesia tenemos un privilegio maravilloso que estos hombres salmistas, el salmista o los salmistas que escribieron el Salmo 7 no tenían. Pensar que la iglesia es el tesoro más valioso de Dios, porque fue por ella que se entregó. Y cada día, dice la palabra, que cada día el Señor sigue limpiando con su palabra esta iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Si nosotros revisamos el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que este capítulo tiene dos grandes secciones, hablando la primera sección de lo que es la vida en el Espíritu, una segunda sección hablando de lo que es la esperanza futura y cómo las circunstancias de esta vida no van a detener esa esperanza futura que tenemos. Me hace pensar entonces que es muy probable que estos salmistas que escribieron el Salmo 107, aunque no conocían todo esto, esta obra de salvación que el Señor ha realizado con su iglesia, ellos ya
estaban conociendo algo de este verdadero Dios, tenían claridad de quién es Dios. Y si nosotros revisamos el capítulo 8 de Romanos en su primera sección, que son los primeros 17 versículos, versículo del 1 al 17, vamos a encontrar ahí, en primer lugar, que los que somos de Cristo ya no hay condenación para todo aquel que está en Cristo. Tenemos ahí una declaración maravillosa, y es que ahora el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado, porque Dios destruyó al pecado. Así que ya nosotros no vivimos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino que vivimos es en obediencia al Espíritu Santo. Y todo aquel que piensa y ocupa su mente en lo que desea el Espíritu Santo, tiene vida eterna y paz. Lo podemos leer, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho que lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley y con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús, y él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Estos 17 versículos nos dan a entender los privilegios que tenemos como iglesia. Privilegios que en la antigüedad no existían, que no era posible en aquel momento en el que se escribió el Salmo 107. Pero Dios aún en aquellos tiempos mostraba su amor, mostraba su bondad, mostraba su misericordia, mostraba su gracia. Y nosotros ahora que estamos a lo que llamamos esta dispensación de la gracia, este tiempo de la iglesia, donde el Señor nos ha mostrado, nos ha hecho la mayor demostración de amor, entonces, ¿cuánto más el Señor no va a escuchar nuestra aflicción, no va a escuchar nuestro clamor? Y entonces, aunque estemos pasando hambre y sed, aunque nos estemos considerando esclavizados, aunque estemos considerando enfermedad a punto de la muerte, aunque estemos atravesando tempestad en nuestras empresas, el Salmo 107 nos recuerda que hay un Dios bondadoso y hay un Dios misericordioso. Si nosotros en el capítulo 8 de Romanos nos damos un saltito hasta el versículo 33, el apóstol Pablo
hace una declaración desde el versículo 33 hasta el versículo 39, que es el final de este capítulo, diciendo que nada en esta vida va a separarnos del amor de Dios. Entonces, comienza diciendo el versículo 33, aquí dice que Dios está de nuestra parte y que nada puede estar en contra nuestra. Es decir, si Dios es con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Es decir, aquí tenemos que tener claro eso, esa declaración de que Dios está de nuestra parte y absolutamente nada puede estar en contra nuestra. Luego dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Jesucristo y empieza a mencionar una serie de situaciones. ¿Acaso los problemas? ¿Acaso los sufrimientos? ¿Acaso las dificultades? ¿Acaso el hambre? ¿Acaso el frío? ¿Los peligros? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Los ángeles? ¿Los espíritus? ¿El presente ni el futuro? Ni los poderes del cielo ni los poderes del infierno, ni nada creado. Y el versículo 39 dice que nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos devolvemos al versículo 37, él da una declaración y dice, al contrario, o sea, en medio de todos nuestros problemas, en medio de todas nuestras angustias, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. En la traducción de la versión Reina Valera 1960 lo leemos antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas estas situaciones que está hablando aquí Pablo, y pudiéramos devolvernos al Salmo 107 a entender a comprender cuáles son esas situaciones. Antes en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que nosotros podemos engranar este pensamiento del Salmo 107 con la idea que se desarrolla aquí en Romanos capítulo 8, entendiendo que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, tiene garantizada la victoria, porque la bondad de Dios no ha menguado, la grandeza de Dios no ha disminuido, su amor no se está acabando, al contrario, Él está extendiendo cada día más su amor, aumentando su gracia, su misericordia, su perdón, su bondad, su paz. Y sabe que podemos entonces nosotros ubicarnos desde este tiempo que estamos viviendo en el Salmo 107, no leerlo ahora desde la perspectiva de los salmistas que estaban en el tiempo de la ley y que estaban hablando de un tiempo de una promesa, sino que estamos ahora nosotros como iglesia desde el siglo XXI, leer ese salmo y entonces decir, si es necesario que los ríos se sequen, si es necesario que el desierto se vuelva en tierra fértil para darte la victoria, créeme que el Señor lo hará. Y eso es lo que nosotros entonces como sabios debemos tomar en cuenta y ponernos a meditar en lo mucho que Dios nos ama, a ocupar entonces nuestro pensamiento en esa nueva vida, en el espíritu, en esa nueva dimensión que tenemos ahora como hijos de Dios. Leer este Salmo 107 desde la perspectiva de un hijo de Dios, leer este Salmo 7 desde la perspectiva de un nacido de nuevo, leer este salmo desde la perspectiva de aquel que ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, de esa capacidad que Dios nos ha dado. Así que mi hermano, es tiempo de que nosotros nos ubiquemos bien, de que entendamos los privilegios que tenemos como iglesia. No son privilegios aquí terrenales, porque el Señor no está diciendo aquí que vamos a tener el privilegio de no estar en situaciones de hambre, que no vamos a tener el privilegio de nunca pasar por una situación de enfermedad. No, sino que en todas estas cosas hay un amor tan grande que es más grande que la enfermedad, y que ese amor nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Importante que nos ubiquemos en el tiempo y entendamos la posición que tenemos como iglesia para que podamos entonces vivir
conforme a lo que Dios ha establecido para su iglesia. Tomen en cuenta esto los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Amén. Yo creo que podemos elevar una palabra de oración y darle gracias a Dios por esta enseñanza de hoy, que sé que de seguro a alguno de mis hermanos ha sido un bálsamo para refrescarlo porque estaba en ese momento de angustia. Pero acuérdense que cuando en medio de nuestra angustia clamamos al Señor y Él nos escucha y nos libra de nuestra aflicción. Y entonces esa realidad que nos estaba llevando hacia la muerte, que nos estaba llevando hacia morirnos de hambre, ahora se convierte en una realidad de abundancia, una realidad de bendición. Y si es necesario, ese desierto se convertirá entonces en tierra fértil. Si es necesario que el Señor tome los ríos para convertirlos en sequedales y ahí darte la bendición, permite que lo haga. Pero nunca olvides que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestades, ni nada cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que hagas esta oración y lo digas con seguridad y le digas, nada, absolutamente nada me separará del amor de Dios. Nada, absolutamente nada moverá mi confianza en Él. Soberano Dios, en esta tarde, Señor, en esta noche te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque eres propicio, Señor, para hablarnos en cualquier momento y hablar a la necesidad específica que estamos teniendo en este momento, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque no importa la situación por la que estemos pasando, tu amor está ahí. Tu amor nunca nos deja, tu amor no se separa de nosotros. Porque entendemos, Señor, además, que somos hijos tuyos, que podemos llamarte a ti, Padre, Señor, que hemos vivido la experiencia maravillosa de un nuevo nacimiento, y en esta nueva vida ya no estamos regidos según los principios de este mundo, según el modelo, según el molde del mundo. Nuestra vida se está siendo dirigida y nuestra vida está siendo moldeada es por el poder del Espíritu Santo, Señor. Nuestra visión ya no es una visión terrenal, sino que tenemos ahora una visión celestial, una visión en el Espíritu. Nos movemos en una dimensión totalmente diferente a la que se mueve el mundo, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque en este tiempo aún tú sigues obrando con poder. Sabemos, Señor, con firmeza que tú no has cambiado, que tu poder, que tu amor, que tu bondad, tu fidelidad aún siguen, porque eres un Dios inmutable, Señor. Y en esta hora, Padre Celestial, pongo en tu presencia toda la iglesia de Prado, Señor, para que crezcamos en nuestra confianza en ti, para que entendamos la posición que tenemos como iglesia, Señor, para que comprendamos que en esta nueva vida en el Espíritu ya no nos mueve las circunstancias del mundo, Señor, sino que entendemos que nuestra esperanza gloriosa está en los cielos. Así como lo expresaba el apóstol Pablo, las angustias de esta vida realmente no tienen valor frente a la dicha venidera que tenemos. Oh Padre Celestial, allí es donde ponemos nuestra confianza, queremos poner nuestra esperanza en lo celestial, queremos poner nuestra visión en lo espiritual, queremos, Señor, crecer en esa estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te alabo y te exalto en esta noche, mi Dios. Soberano es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Quiero que antes de despedirnos, hagamos una oración especial por toda la congregación de Prado, por el trabajo de cada uno de los hermanos. Seguramente hay algunos hermanos que siguen trabajando porque están quizás en temas de salud, en temas de alimentos, o la industria por la que estén trabajando o el negocio que tengan les exige trabajar. Quizá otros hermanos están trabajando desde casa. Algún otro hermano tuvo que suspender sus actividades, pero recordemos que el verdadero proveedor de nosotros es el Señor Jesucristo. Y qué bueno orar por cada uno de nuestros hermanos para que Dios los guarde, para que el que está pasando necesidad, el Señor le provea, para aquel que
está pasando necesidad y de pronto hay algún otro hermano que está teniendo un momento de abundancia, entonces el Señor toca el corazón a ese que está pasando por un momento de abundancia y puede ayudar a los demás, porque eso es ser iglesia, donde nos oramos los unos por los otros y nos apoyamos. Si alguno está pasando escasez, entonces los que estamos de pronto teniendo algo de más, podamos apoyarle y extender esa mano solidaria, esa mano de esa hermandad, poder cerrarla. Y que el Señor entonces nos permita seguir en esta cuarentena. La Presidencia de la República ha informado que se va a extender hasta el día 26 de abril a la medianoche, entonces vamos a estar unos días más así encerrados, que el Señor nos ayude a tener paciencia, a estar tranquilos, que no nos haga daño el encierro, que podamos entonces encontrar esa nueva visión, que podamos reinventarnos, rediseñarnos, repensar muchas cosas, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Soberano Dios, eres bueno, Señor. Eres bueno, eres fiel, y esta iglesia ha experimentado, Señor, tu bondad y tu fidelidad. Oh Padre Santo, la congregación de Prado, Señor, es una iglesia que día tras día experimenta y vive la experiencia de tu fidelidad y de tu bondad y de cómo tú eres un Dios proveedor, cómo tú eres un Dios sustentador, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo quiero poner en tu presencia el trabajo de cada hermano, de cada hermana, Señor. Te pido, Padre Celestial, por aquellos hermanos que se encuentran trabajando y que deben desplazarse desde sus casas, deben salir, Señor, guárdalos, no permita, Señor, que ninguna enfermedad toque su cuerpo, que ellos puedan regresar a casa sanos, porque tú eres quien los guarda, Señor. Te pido, Padre Santo, por aquellos hermanos que han tenido que cerrar sus negocios, que han tenido que cerrar sus trabajos. Te pido, Padre Santo, que tú proveas todo lo que ellos necesitan para estar sustentados por ti, Señor, para que puedan estar tranquilos, porque tú eres un Dios proveedor, Señor. Permítenos ocuparnos de lo verdaderamente importante que es tu reino, Señor, tu justicia. Sabemos que muchas cosas no serán añadidas, pero en este cuerpo que estamos, Señor, nos causa preocupación. Te pedimos, Señor, que traigas paz, que traigas tranquilidad, que quites la ansiedad, que quites la incertidumbre de nuestro corazón, de nuestra mente, y que nuestra mente, Señor, entonces se deleite en ti y podamos ver la mano poderosa tuya obrando en las familias de la iglesia de Prado, en los hermanos, trayendo provisión, trayendo sanidad, trayendo una nueva experiencia en el mover de tu Espíritu Santo y este avivamiento que estamos teniendo maravilloso durante todo este tiempo, Señor Jesucristo. Te pido, Padre Santo, por aquellos hermanos que están trabajando desde sus casas. Dale, Señor, sabiduría para que ellos puedan desarrollar todas las actividades que se le han encargado, Señor. Permíteles también tener tiempo para poder reunirse con nosotros a través de estos medios, quizá las ocupaciones, quizá tantas cosas que hay que hacer, y entonces empezamos a trabajar más, pero qué bueno que tú, Señor, nos inquietes y permitas que podamos tener tiempo también para buscar de ti, para estar en oración, para estar en el estudio de tu palabra, en el crecimiento de nuestra fe, en la maduración de nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, también que uses a nuestros pastores, Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, dándoles palabras, dándoles dirección, dándoles sabiduría para poder liderar esta congregación, poder, Señor, seguir pastoreando, seguir ministrando a tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu honra y gloria, Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.